Espero que ahí me ven bien. Voy a arrancar la explicación de axonométricas. Vamos a ver un nuevo tema que es perspectivas. Y nosotros, cuando entendemos perspectivas, vamos a hablar de dos tipos de perspectivas: las perspectivas cilíndricas y las perspectivas cónicas. En nuestro caso, la axonométrica es una perspectiva que va a ser cilíndrica. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La cónica es una perspectiva que tiene que ver con la posición del humano, con la posición, digamos, del objeto, del humano, y cómo ve el ojo. Entonces, cuando hablamos de perspectiva cónica, que no es una axonométrica, cuando hablamos de cónicas, hablamos de que el objeto tiene una posición, esto como visto de costado, digamos, ¿no? Como de vista lateral, ya que estuvimos hablando de la vista, y el ojo, un ojo medio feucho, me salió, lo que hace es, va a importar dónde está parado, tanto en altura, como a distancia del objeto, porque entre el ojo y el objeto se genera un cono. Entonces, por eso es una perspectiva cónica. En cambio, la que nosotros vamos a ver, por ahora, después nos meteremos en perspectivas cónicas, son perspectivas cilíndricas, o también se las llaman axonométricas. La cilíndrica quiere decir que, si bien está el objeto, el ojo no tiene una posición. En realidad el ojo es un plano. Estás viendo como si fuera en vista de Monge. Y lo que se forma entre el ojo y el objeto es un cilindro. ¿Bien? Es un cilindro. Obviamente que de costado se ve como si fuera un rectángulo, pero en el conceptual se habla de que la perspectiva que se genera es una perspectiva cilíndrica. A las perspectivas cilíndricas también se las llaman axonométricas. ¿Por qué? Bueno, retomamos. ¿Por qué se llaman axonométricas? La perspectiva axonométrica quiere decir medir sobre los ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a plantear los tres ejes en una perspectiva, el eje X, el eje Y y el eje Z, para poder dibujar la perspectiva. ¿Por qué? Cuando hablamos de Monge, hablamos de vistas frontales. Vista frontal, vista lateral, vista superior. Cuando hablamos de perspectivas, hablamos de una sola visión en la cual se ve todo el objeto. Entonces, lo que se intenta buscar es que el objeto se vea solamente en un dibujo y se vean tres caras de ese dibujo, porque obviamente no puedo ver las 6. Sí o sí voy a ver solamente 3 de esas caras. Entonces es como si fuera una vista, como por encima de ese objeto, viendo las dos caras de costados y la cara superior. Entonces, cuando armemos una perspectiva, vamos a tener en cuenta que siempre van a aparecer los tres ejes en el dibujo. Va a aparecer el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Con qué ángulos? Dependiendo qué tipo de construcción axonométrica armemos. Nosotros vamos a ver algunas, pero para empezar primero hay que tener por qué es medir sobre los ejes. Porque si yo tengo un objeto X, como el que tenemos que estamos trabajando, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos con el Monge, de empezar a medir las distancias de cada objeto, pero traspasarlas ahora al eje que corresponda. ¿Qué quiere decir? Si este es el eje X, aprovechando que este ya tiene la X acá en la crucecita, y este circulito que está en la O, o sea, todo lo que tiene esta cara la O, acá tendría también lo mismo, es el eje Y, ¿está bien? Y obviamente las alturas siempre es el eje Z. Vamos a medir y lo vamos a dibujar siempre con respecto a ese eje que estoy armando en la perspectiva. ¿Qué quiere decir? Que si esto mide 10, creo que en el objeto, ahora no tengo la regla, creo que eran 13, perdón, no era 10, yo voy a dibujar
esos 13 centímetros de forma diagonal, de forma del ángulo que corresponda a mi armado de axonométrica. ¿Cuál es ese ángulo? Dependiendo qué axo. La que nosotros vamos a ver primero es la isométrica. La isométrica, después le voy a pasar un apunte donde están todas, dice que ambos ángulos son iguales, 30 grados, ¿bien? Con respecto a un eje cero, que va a ser el eje de tierra. En realidad no es el eje de tierra, sino es un eje cero que uno plantea. Y digamos que todos los dibujos que uno arme va a ser, todos los ejes X y los ejes Y, hizo volar el marcador, van a ser siempre a 30 grados. Entonces, si vamos con este cubo primero, si esto mide 13 y esto mide 10, los 13 los voy a medir a 30 grados y los 10 también los voy a medir a 30 grados. ¿Con respecto a qué? Voy a poner otro color para que se entienda. Con respecto al 0, ¿bien?, de la construcción de mi perspectiva, a este eje. Y la altura siempre va a ser a 90 grados. Y en este caso también tenemos 10, pero siempre estos 10 van a ser, si dijimos que esto era 30, esto era 30, ¿bien?, y esto va a ser siempre 90 grados. En todas las construcciones, todas las axonométricas, el eje Z va a ser siempre a 90 grados, porque es lo que le da la sensación de realidad. Si uno no lo dibuja en forma rectangular, en forma recta, perdón, no va a tener sensación de una perspectiva axonométrica, va a ser otra cosa totalmente distinta, que podría ser una perspectiva a 3 puntos de fuga. Eso no lo vamos a ver, pero vería más por ese lado. 10, 10 y 13, y así arranca mi dibujo. 10, 10 para atrás y 13. ¿Bien? Y después la idea es seguir y continuar con todos los lados de la figura. 10 para arriba, 13, ¿bien?, 10 para acá. ¿Por qué? Porque es esto que está acá atrás. Olvidémonos ahora de este cuadrado. 10 para abajo, 10 para atrás, porque es 10. ¿Y cómo hago este ángulo? Y este ángulo va a 30 también. ¿30 con respecto a qué? 30 con respecto siempre a un eje 0, no son eje de otro marcador, al eje 0 de la cuestión. Y 30. Entonces, acá es 13, ¿no? 13, 13, 10, 10, quedó, yo lo estoy haciendo sin medida. Veamos que las perspectivas, en este caso una isométrica, ¿por qué isométrica? Porque ambos lados son iguales, el triángulo isósceles, se va a armar de esta forma. ¿Bien? Ahora vamos a pasar un papel para que entiendan cómo armarlo con la regla y la hoja, para que se entienda cómo es la perspectiva. Pero para ahora vamos a entender cómo hacer un cubo que entonces tiene 10 por 10 por 13. Dijimos que tenía 10, 10 y 13 de acá. Pero lo importante es entender que las axonométricas tienen que ver con medir sobre los ejes, con plantear una vista de arriba, en donde se planteen los ejes en ángulos distintos o iguales, dependiendo de qué tipo de construcción es, y siempre el eje Z va a ser a 90 grados. Eso es lo principal de la axonométrica. Bueno, vamos a la construcción en papel de la perspectiva. Tal vez no es tan fácil, tengo que enfocar, no tengo un trípode que muestre muy de arriba, que sería lo ideal, así que tal vez esté medio difícil la forma de poder hacer el dibujo, pero vamos a intentarlo. Nosotros vamos a hacer una perspectiva, entonces dijimos, isométrica. ¿Está bien? Vamos a ver que existen un montón de axonométricas. La isométrica dijimos entonces, acá la vamos a hacer como un mini esquema de qué es. Dijimos que los ángulos que van, digamos, los X van a ir a 30 grados, los Y también van a ir a 30 grados,
porque iso viene de isósceles, de dos ángulos iguales, y siempre dijimos que el eje Z va a ir a 90 con respecto al 0 de mi construcción. ¿Está bien? Entonces lo primero que tendrían que hacer, ustedes obviamente que vamos a hacer un cubo, dijimos que tenga 10 por 10 por 13. ¿Está bien? Que es el que estamos trabajando. Después vemos cómo le agregamos un objeto más a ese dibujo. Entonces, lo que vemos, lo primero que tendrían que hacer, aunque en realidad ustedes ya lo tienen, porque están trabajando con cuadriculada, entonces no lo necesitan, es armar un eje 0. ¿Está bien? O sea, la línea recta horizontal, que es esta de acá. Esta línea es una línea que va a ser una línea auxiliar. Entonces, esta línea auxiliar tiene que ser una línea fina. ¿Está bien? No puede ser una línea que vaya muy gruesa. O sea, háganlo bien finito para guiarse de a dónde, digamos, están haciendo el dibujo. Nosotros vamos a dibujar este objeto que teníamos acá. La cámara me es difícil captarla bien. Pero habíamos dicho, haciendo cuenta que este de acá no está, ¿está bien? Que esto tenía 13 por 10 por 10. Y la forma de ubicarlo es como si fuera, voy a elevar un poquito esto, así. ¿Está bien? Es como esta la idea de la perspectiva isométrica. ¿Cómo la dibujo? No hace falta tenerlo encima de la hoja claramente. ¿Cómo la dibujo? Lo primero que podemos empezar es a definir un punto del objeto donde yo voy a arrancar ese dibujo, que sería acá, ¿no? Digo, en este punto del objeto arranco, ese punto le puedo poner un número, después le voy a mostrar en compu un objeto para que entiendan. Y yo lo arranco de un punto. No hace falta dibujar el punto exacto, pero digo, yo arranco de ahí. ¿Está bien? Este es mi punto base, mi punto 1 o mi punto base. No hace falta dibujar el numerito, ahora es para guiarse. Y lo que voy a hacer es arrancar a medir sobre los ejes. Entonces, ¿cómo hago 30 grados? Y para eso compré esta escuadra, ¿está bien? De 30 a 60, en la cual si yo apoyo su lado sobre el eje 0 y el otro lado, acá, ¿está bien? Van a poder armar los 30 grados. Ojo con esta punta, que es redonda, entonces no me complica para trabajar, para hacer los 30 grados. Entonces lo que yo recomiendo es que, usando la cuadrícula y también poniendo la regla bien paralela a la línea esta de tierra del 0 grados, o sea, bien paralela, esto tiene que estar también a 0 grados, tienen una línea a 30 bien finito. ¿Está bien? Bien finito como para hacer de guía. Lo mismo pueden hacer del otro lado. Ya que es 30 grados, lo único que hacen es girar la escuadra, fíjense. Giro la escuadra, así, es difícil que se vea tal vez todo en el dibujo. Y vamos a armar los 30 grados para el otro lado. ¿Está bien? Siempre apóyense con respecto a su escuadra. No hace falta que sobrepasen, pero bueno, estas son cuestiones que estoy armando y no es necesario. Yo voy a agarrar otro color, que ando por acá, con otro color, para, creo que no tengo, tendría que haber hecho, ahí está. A ver. Vamos a hacerlo con negro también y después lo vamos remarcando. Vamos a medir entonces primero este lado de 13, que dijimos que va a estar en el eje X. Como vimos en el pizarrón, entonces lo que hay que hacer es arrancar de este punto y poner 13 centímetros en respecto a el eje X. Fíjense que a mí 13 centímetros me llega acá. ¿Está bien? Todo esto son 13 centímetros. Entonces lo que yo voy a hacer para que mi dibujo entre en esta escala, lo voy a hacer en 1 en 2. Eso lo van a definir ustedes dependiendo en qué dibujo, digamos, en qué hoja les entra. O sea, ustedes van a hacer una hoja doble oficio cuadriculada. Van a ver si entra ese objeto y si no lo achican, como hicimos en el trabajo de Monge, en 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, 1 en 5, dependiendo qué tan grande haya sido ese objeto, o si no, trabajan 1 en 1. Como yo voy a hacer 1 en 2, entonces no va a ser 13 centímetros lo que voy a dibujar en 6,5. O sea que acá
los 6,5, fíjense, perdón, me confundí, ahí, a los 6,5, ahí, a los 6,5, va a llegar mi objeto. Yo lo estoy marcando fuerte para que se vea. La realidad es que en lo posible esto así tan grueso no lo dibujen, sino que simplemente hacen un puntito bien finito y ya directamente marcan esa línea que corresponde a los 13 centímetros en escala 1 en 2 en esta perspectiva. Luego después puedo ir, esta de la construcción es indistinto, después puedo ir o hacia el otro lado con los 10, que en este caso van a ser 5, porque recordemos que estamos en escala 1 en 2, entonces marco los 5 y dibujo. ¿Está bien? Y luego puedo dibujar el 90 grados, que siempre va a ser, esto lo voy a tener que poner bien en 0 grados, o sea, bien que coincida la línea de tierra con mi cateto de la escuadra, y luego manejo esta línea, ¿está bien? Que es en 90 grados, y voy a medir ahí, ¿cuánto? Y 10 también, porque dijimos que tenía 10 de alto, entonces, como no estamos en escala 1 en 2, mido 5, hasta acá. Ahí va. ¿Cómo sigo? Hasta acá parece fácil, son 3 líneas. ¿Cómo sigo? Bueno, tengo este punto. Este punto, ¿no?, del objeto, vamos a enfocar un poquito más arriba. Este punto del objeto es este punto. Lo que tengo que hacer ahora en mi dibujo es ir para arriba. ¿Está bien? Como mostrábamos recién en el pizarrón. Es ir para arriba. ¿Cuánto? Y los 10. Los mismos 10 que recién. Entonces, lo que voy a hacer es, siempre manteniendo este cateto, digamos, sobre el 0, sobre el eje 0, que acá no se ve muy bien, obviamente, porque está inclinada la cámara, pero ustedes con el cuadriculado lo van a poder hacer, ¿está bien? Es hacer una línea también de 5 de alto, porque es la misma altura. Ahí, esperen que mi mesa me traiciona y ya se rompe el papel. Ahí. Y acá tengo armado los 5 de alto, que son los mismos 5 altos de acá. ¿Por qué? Porque el objeto es rectangular, entonces en definitiva es el mismo. Acá directamente no hace falta medir nada, pero si yo uno esto con esto, estos dos puntos, deberían darme los 6 centímetros y medio, que serían en escala 1 en 2 los 13. Entonces ahí armo esta cara. Esta cara, en este objeto, era la vista frontal. ¿Se acuerdan? Esta es la vista frontal, solamente que torcida. O sea, inclinada a los 30 grados correspondientes para poder armar una perspectiva isométrica. No siempre la vista frontal va a corresponder en la misma cara. ¿Por qué? Porque este objeto está más adelante. Si lo ven, si ven esta perspectiva, si ven esa perspectiva, ¿bien?, el rectangulito más chico está sobresaliendo. Y ahora vamos a ver cómo se dibuja eso. Vamos a continuar terminando a hacer el objeto del 10 por 10 por 13. Acá voy a elevarme lo mismo, pero vamos a hacer en distinto. En vez de hacer la altura, vamos a hacer esta de acá. Arrancamos de este punto y hay que tirar a 30 grados. O sea que a 30 grados, ¿está bien?, unos 5 centímetros. Es difícil que a veces coincida la escuadra, ¿está bien?, que a veces coincida la escuadra con los cuadraditos. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en otra escuadra. Acá me convendría tener las escuadritas chiquitas para mostrarles, pero no sé dónde las dejé. Pero si ustedes quieren trasladar una paralela, se lo voy a mostrar. Epa, se quiere ir el video, se quiere ir el trípode. Ahí está. Si ustedes quieren hacer una paralela, se lo voy a mostrar del otro lado de la línea. Imagínense que, de la hoja, imagínense que tienen este ángulo, no importa cuál sea. Puede ser el de 30, puede ser el de 40, puede ser el de 50, cualquiera, no importa. Lo que van a hacer para trasladar la misma paralela es buscar la línea esta y apoyar otra escuadra o una regla, por eso hablo de regla, en la espalda de esta escuadra. Y fíjense que después, manteniendo esta bien firme, yo muevo esta escuadra como si fuera una guía T y puedo hacer que un montón de paralelas, siempre manteniendo firme, ¿ven?, siempre manteniendo firme esta regla. Ahí se me movió un poquito a mí, no importa. Puedo hacer paralelas
¿está bien? De ese ángulo. Eso mismo van a hacer en este sector. Van a poner la regla en los 30 que ya tienen, en los 30 grados que ya tienen armados, ¿está bien? Pueden ponerla así, pueden ponerla, acá ya no importa cómo ponen la escuadra, lo importante es que coincida una de las caras con su línea hecha en 30 grados. Cualquiera sea el ángulo. Y apoyo en su espalda, ¿ven? Ahí apoyo en su espalda la otra regla, ¿ven? Y de ahí traslado los 30 grados, esto es traslado de paralelas, ¿está bien? Traslado los 30 grados a acá. Hago una línea bien finita que me sirva de ayuda primero, ¿está bien? Y luego después mido los 5 centímetros. Total, eso después lo voy a borrar. Yo no lo voy a borrar porque lo estoy haciendo en lapicera, porque no encontré el lápiz. Miren como cuchillo, en casa de herrero cuchillo de palo, bueno, en casa de dibujante no hay lápiz directamente. Así que no tengo, lo habré perdido por ahí. Y una vez que yo hago esos 5 y hago esos 5, esto debería coincidir. Acá tengo un pequeño error que no llegó, puede ser alguna medida que no esté tomando bien, pero bueno, lo uno y sé que está, o algún ángulo que está medio torcidito, pero digamos que acá tengo armado las dos caras. Esta cara es la vista lateral derecha, ¿está bien? Del objeto, si es que tomé esta como frontal. ¿Está bien? Es indistinto, esta podría ser la frontal y esta lateral izquierda. Es indistinto, porque no estoy haciendo monge, ¿está bien? O sea, no estoy haciendo monge. No lo piensen en monge, pero le estoy mostrando para que entiendan un poco de dónde sale. ¿Está bien? El tema como las vistas monge armados en perspectiva. Y luego tengo que terminar la vista superior, que voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que trasladar estos 30 grados que tengo acá, ¿está bien? Con una escuadra por detrás y trasladar a este punto los 30 grados. ¿Está bien? Para medir cuánto, y 6,5. Mido 6,5. Lo armo. Y después eso simplemente es unir, porque el objeto es completamente regular. Entonces, en este caso me queda armado mi rectángulo que tiene 10 por 10 por 13. Si yo le quisiera sumar a este objeto, porque su objeto va a ser más complejo, este cuadradito que está acá, recuerdan, ahora se lo voy a mostrar en una compu para que lo entiendan mejor, van a tener que ver a cuánto arranca esta medida acá y cuánto sobresale para afuera. ¿Todavía no sé qué quiere decir? Esto acá, yo lo estoy midiendo en la realidad, mide 5 hacia arriba, si no recuerdo mal, o 4,5, y está sobresaliendo 2. Y ahí arranca este punto del rectángulo. Entonces yo voy a medir 2,5, porque recuerden que estoy en escala 1 en 2, ¿está bien? Y a 30 grados, ¿por qué? Porque estoy trabajando este eje. Este eje es el mismo de los ejes de las O, es el mismo de los ejes de los 10, en este caso, ¿está bien? Entonces, a 30 grados, ¿para qué lado? Y para allá, ¿está bien? Entonces, agarro, traslado de nuevo esos 30 grados, acá usen un lápiz bien finito, ¿está bien? Trasladan este ángulo, si quieren lo pueden dibujar así entero, ¿está bien? Si no, lo hacen más finito y lo hacen solamente acá. Y ahí miden 2, que en realidad yo voy a medir 1. ¿Por qué? Porque estamos en escala 1 en 2. Entonces ahí yo tengo mi primer línea. Después voy a tener que ir ¿hacia dónde? Hacia el eje de las X. ¿Cuánto medía esto? Si no recuerdo mal era 5, vamos a medir 5. Como estoy en 2,5, voy a poner la escuadra 30. Recuerden que tengo que trasladar la paralela. ¿Está bien? Vamos a medir 2,5. ¿Está bien? 2,5. ¿Está bien? Y tienen ahí armado sus primeras dos líneas. ¿Y qué me está faltando? Ahora la altura, que tal vez no me entre en esta hoja, porque empecé muy arriba el dibujo, que la altura era 15, si no recuerdo mal. 15. Entonces voy a medir 7,5. ¿En qué ángulo? En 90 grados. ¿Está bien como estoy haciendo acá ahora? No, porque ¿cómo entiendo que es 90 grados? Lo mejor sería apoyar la regla al 0, ¿está bien? Meter esa unión en las dos linitas, arrancar de acá y hacer primero la línea auxiliar bien finita y luego medir los 7,5 tranquilo, sin ningún apuro, y me llega hasta acá. Mira, me quedó
recontra salido del dibujo. ¿Está bien? Así que vamos a borrar ese 1,5. Vamos a dejarlo en 1,5. A ver, para que entiendan que estas cosas pueden pasar. De que el objeto le haya quedado por fuera. Se ve un poquito deformado en el... Voy a medir... Ahí está. ¿Ven? Se ve un poquito deformado desde abajo la cámara, ¿está bien? No se guíen por eso. Guíense ahí, por lo que se va viendo, ¿ven? Lo voy elevando para que se vaya viendo. Para que entiendan. Después a ver de qué manera puedo grabar más de arriba. Y después terminamos este objeto. ¿Cómo? Podemos ir para allá, a 30 grados, ¿está bien? A 30 grados. Lo necesario, ¿está bien? Que es cuánto tenía de profundidad. Ahora no es estos dos que están acá, porque en realidad el objeto es más profundo. 2 era lo que sobresalía del objeto. El objeto mide en total 7 para atrás. Y el 7 para atrás era, entonces, vamos a hacer así. Vamos a trasladar esta paralela. Vamos a hacer la construcción bien. El 7 para atrás serían 3,5. Entonces, está acá. 3,5, miren, me recontra sobresale de la hoja. No lo voy a poder terminar el objeto. ¿Por qué? Porque esto ahora tiene que ir para acá abajo, a 90 grados. ¿Está bien? Después esto tiene que ir a 30 grados como acá. ¿Está bien? Tiene que ir el mismo ancho que este. Esto tiene que ir para abajo a 90. Y esto tiene que terminar acá arriba. ¿Está bien? Vamos a sumarlo ahí. Esto tiene que ir ahí arriba. Miren, esa última línea me salió torcidísima. Entonces no va a entrar. Pero en su dibujo tienen que evitar que pase esto. ¿Está bien? Siempre traten de arrancarlos más abajo. Si yo hubiera arrancado el dibujo acá, me entraba tranquilo. Obviamente que tal vez la primera vez que lo hacen, le va a pasar esto. Porque es difícil determinar cuánto va a medir. Pero fíjense, este cubo, y cómo salió este cubo. Acá obviamente, ¿qué iría? Si estamos dibujando con ocultas. Y las ocultas de todo el dibujo. No hace falta dibujar ocultas en la primera lámina. ¿Está bien? Pero fíjense cómo el objeto tendría las ocultas por atrás. ¿Está bien? Para entender el objeto en total. Estas líneas están en el mismo nivel. O sea que van a ser más gruesas. ¿Está bien? Que las líneas auxiliares. Pero no necesariamente esta está más arriba que esta o más cerca, porque ninguna está más cerca que ninguna, porque es una perspectiva. La perspectiva, ya con esto, entiendo de que esta cara está mucho más adelante que esta cara. ¿Está bien? Y si miro de este costado, sé que esta cara está mucho más adelante que esta cara. No es como cuando hago la vista de esto, si yo haría la vista frontal de esto, que era el rectángulo, ¿está bien? Y este rectángulo acá, donde yo sí o sí tenía que dibujar este rectangulito mucho más grueso, o más grueso por lo menos, para entender de que está más cerca. En cambio, con la perspectiva yo entiendo con un solo dibujo cómo está armado, ¿está bien? Y cómo está más adelante, más atrás, ¿está bien? El objeto. Me hubiera gustado que me entre el objeto, pero no importa, vamos a intentar a ver qué sale. Y ahora les voy a mostrar un pequeño videito seguramente en la computadora para que se entienda. La idea es que ustedes armen como un ejercicio, por ahora no en lámina, sino pueden agarrar una hoja cuadriculada de cuaderno o una doble oficio de la parte de atrás de una lámina que ya hayan hecho, como para que no usar una hoja doble oficio nueva, e intenten una isométrica en lo posible de su objeto completo, con digamos los huecos, pero si no vamos a hacerlo con el primer objeto que hicimos como la prueba del Monge. ¿Se acuerdan que hicimos algunos primeros, como la primera idea con los primeros cubos? Entonces, si tienen todavía esa lámina hecha, armen perspectiva de eso. Si no, armen perspectiva ya del objeto completo o prueban con este objeto. 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 13 y le pueden sumar un rectángulo, que sé que este me acuerdo que tenía 5 por 7 de fondo por 15 de alto. ¿Está bien? Entonces pueden armar todos rectángulos. Acá sobresale 2 y acá está elevado a 5, si no recuerdo mal. Ahora les voy a pasar las medidas igual. Pero la idea es que intenten una isométrica o con este objeto o con el objeto de ustedes, pero que empecemos a ver axonométricas. Espero que se haya entendido. Es difícil, fíjense cómo deforma un poquito la cámara, pero
cualquier cosa, esto va con acento, cualquier cosa vamos haciendo dudas en el WhatsApp. Ya llevamos 20 minutos más la explicación anterior, así que me parece que con eso van a poder arrancar a ver unos 25 minutos más o menos de explicación para que se pueda empezar a entender las perspectivas. Como terminación de explicación, voy a mostrar el mismo objeto, un poco en su totalidad. Y lo que les quería como mostrar en compu, que tal vez es un poco más sencillo, es esto de que las vistas de cómo se ve la perspectiva completa, ¿está bien? Digamos, esto es la proyección, fíjese, bueno, acá no está en paralela, sino ahí, ¿está bien? Una perspectiva isométrica, porque fíjense que yo puedo poner en la cámara del dibujo vista estándar y le puedo poner isométrica, ahí va, ¿ven? ¿Cómo quedaría el dibujo armado en su totalidad en forma isométrica? Y mi recomendación es, para que ustedes lo puedan dibujar, es que vayan armando como si fuera puntos por puntos o líneas por líneas. ¿Qué quiere decir esto? Como mostramos recién, ustedes van a arrancar desde un punto, ¿está bien? Como está acá, en este caso, bueno, yo arranco de este punto, y me voy a 30 grados, ¿está bien? Me voy a 30 grados, yo estoy como, ahora voy a replicar este mismo objeto en este programita. Arranco este punto es este que está acá, a 30 grados y dibujo los 13. Me voy a 90 grados con las reglas y dibujo los 10, ponele. Me voy a 30 grados de nuevo, haciendo lo que mostré recién con la escuadra en paralela, y me voy los 13, me voy para abajo. Entonces yo voy armando, ¿está bien? En mi planito, en mi dibujo, en mi hoja, ¿está bien? Punto por punto, te vayan teniéndolo en cuenta, punto 1, punto 2, los pueden ir marcando si quieren en su objeto, en la realidad, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, y vayan midiendo. Entonces recuerden que es medir sobre los ejes. Medir quiere decir esto, ¿bien? Es tomar medidas y en escala. Recuerden que el método de las axonométricas va siempre en escala. Por ahora no se distorsiona nada, son las medidas reales del axo, ¿está bien? O sea, las medidas reales del objeto que van a ir al axo. Después vamos a ver que algunas axo van a sufrir algunas modificaciones, tanto puede ser la altura o la profundidad, ¿está bien? Pero para darle cierta otra vista a la cuestión. Pero fíjense, como yo arranco este punto de acá, me voy al eje también a 30 grados, dibujo 10. Me voy hacia abajo, dibujo 10 también. Cierro el dibujo, ¿está bien? Me voy hacia atrás, en el eje, dibujo 10. Dibujo 13. Y ven cómo se va cerrando el dibujo. ¿Está bien? Acá voy a tener que medir lo mismo. Desde acá o desde acá. Lo mismo que vimos recién en la hoja. ¿Cuánto de acá a acá? Lo mido con la regla y me fijo. Acá mido la regla y me dice que tengo 4,5. Yo le dije en el dibujo, en la hoja tiene 5. Es lo mismo. ¿Está bien? 4,5. De esos 4,5 me voy a 30 grados y me fijo cuánto está sobresaliendo este objeto, que me dice que son 2,5. Entonces, de esos 4,5, 2,5. Me voy para arriba, ¿cuánto? Los 15. ¿Está bien? Me voy para atrás, ¿cuánto? Los 7. Me voy para abajo, ¿está bien? ¿Cuánto? Hasta que choque con el objeto, porque en realidad esto continúa hasta acá y se une con la otra línea. De acá me voy hacia el otro eje, le pongo los 5 que tenía. Me voy hacia atrás, le pongo los 15. ¿Ven? Entonces me voy hacia atrás, le pongo los 7. Siempre voy uniendo punto por punto, ¿está bien? Punto por punto en mi lámina, mi objeto, siempre respetando los 30 grados. Esta línea, ¿está bien? Esta línea que estoy marcando acá tiene que ser paralela a esta línea, paralela a esta línea, paralela a esta línea, paralela a esta línea, paralela a esta línea. O sea, quiere decir que si están en el eje X, es indistinto si es X y Y, pero están en el eje X, todas las líneas que están en el eje X son paralelas entre sí. Todas las líneas que están en el eje Y son paralelas entre sí. Y todas las líneas que están en el eje Z son paralelas entre sí. Esto es lo que le da el carácter de axonométrica y el carácter de perspectiva cilíndrica, ¿está bien? O perspectiva axonométrica, axo, como la quieran llamar. Uno le dice axo, también es lo que más se nombra. ¿Por qué? Medidas reales, escaladas, no tiene que ver con cómo estoy parado yo, porque yo no voy a mirar así, no miro de arriba, ¿está bien? A menos me subo un helicóptero o algo, pero no miro una casa de arriba, ¿está bien? Pero lo que tiene estas perspectivas axonométricas es que me dan las medidas reales en un solo dibujo.
Y por ahora sin aristas ocultas lo estamos dibujando. Después veremos cómo le metemos las aristas ocultas si alguno se anima. Pero lo importante es que sean todas paralelas entre sí. Usen el método de las dos escuadras, una apoyada con la otra, para poder trasladar las paralelas. No hay más nada, así el video no se hace más largo. Es casi bastante más corto que una clase, así que lo pueden ver varias veces. Y lo que voy a hacer es pasarles un apunte para mostrarles las diferentes perspectivas axonométricas que existen. Por ahora vamos a arrancar con la isométrica, que es la más real, o por lo menos la que parece más real, ¿está bien? En las cuestiones de perspectivas. Pero vamos a ver que existen otro tipo de perspectivas. Bueno, espero que sirva el video, espero que puedan trabajar con perspectiva y mucha suerte con sus objetos. Mándenmelos al WhatsApp, el mail o lo que sea para poder tener un registro que están avanzando y obviamente cuando vuelva la presencialidad nos volveremos a encontrar con todas las láminas hechas. Un abrazo grande y que sigan muy bien.